y lo conversamos con toda la mesa, por supuesto, y con nuestros invitados, Leonardo Sigal, que es penalista, lo mismo que Eduardo Jerome. Gracias a ambos por venir. Por favor, gracias a vos. Bueno, tema complejo. Para mí no hay mucho que discutir después de tantos años que se viene debatiendo esto en la Argentina, pero parece que todavía no nos ponemos del todo de acuerdo, ¿no? A mí exactamente. Doctor Jerome, es complejo, o sea, hay... A ver, está dividido, por supuesto. Yo soy de los que cree que gratis no puede ser, y que ahí cuando yo veo a las afueras del Congreso o en las gradas a las mamás que cuentan sus historias, sus dramas, sus tragedias personales, hijos a los que se los ha matado, hijos de a lo mejor 16, 17, 18 años que se los mató uno de 15. Bueno, un desastre. No pueden volver a la casa. Además vuelven a entornos violentos, porque la mayoría vienen de esa situación. Es indudable eso, Débora, porque lo peor que se puede hacer por los chicos es dejar la situación como está. ¿Por qué? Porque hoy en día matan, roban a los 14, a los 15, a los 10, y vuelven a la casa, vuelven al lugar donde están, vuelven a delinquir, vuelven a drogarse, vuelven a estar en un ambiente que realmente no es el adecuado para que ellos puedan volver a reinsertarse. Entonces, como primera medida, esto de cambiar la edad de imputabilidad, lejos de ser una medida que vaya en contra de la juventud, es una medida que los beneficia, como primera medida. Es que muchas veces terminan muertos o por la bala policial o por un enfrentamiento. Tal cual. Y segundo, mucha gente, inclusive los que condenan esto, creen que es cárcel para los menores. Y no es así, porque la cárcel es un último reducto al que se puede llegar si no hay otras sanciones que lo pueden llegar a reinsertar. O sea, no van a ir a una cárcel de la ideologización o de los que se dice cualquier cosa. Escuchen, me gustaría compartir lo que dijo Juan Grabois a propósito de este tema. Que la baja la pueden hacer los 0 años, no es un problema de baja o no baja, es una falsa dicotomía esa. No es cierto lo que dice Grabois, no es cierto lo que dice Grabois, porque precisamente ocuparse de los menores es con una ley, no con una ley de salud mental, porque de estos ninguno está loco ni aparte, perdón, la ley de salud mental que tanto se pregona para cambiar fue la que el kirchnerismo sigue sosteniendo, que vos no podés contra la voluntad a nadie internarlo. Exactamente, o sea, son ellos lo que otra barbaridad jurídica. Otra barbaridad. Por ende, lo que están diciendo, lo están diciendo falsamente a propósito, sabiendo que no tienen razón, y por eso se explaya en situaciones que no tienen nada que ver con el tema que estaban tratando. Por eso empezaron a hablar del rinotest. Pero lo que hay que analizar es que primero se dicta la ley. Si la ley obviamente queda vacía de presupuesto, queda vacía de programas, porque acá viene la segunda parte. Si la cárcel no es el único tema que hay que... y la cárcel es lo último, tiene que haber programas de los menores que tengan que cumplir, no solo reparación, sino que tengan que cumplir tareas comunitarias, tareas de reparación del delito con la gente, y que les indique a ellos que cometer un delito no es una cosa graciosa, no es algo impune. Y no es gratis. Que existe, que no es gratis, que no existe impunidad, que van a ser punibles. Y además, nosotros tenemos otro aspecto hoy que analizar, que es las bandas, fíjense a dónde se llegó. Las bandas se considera que agravan los delitos cuando son 3 personas los que lo cometen. Ahora, ¿a dónde llegaba la jurisprudencia? Que si esa banda estaba con 2 mayores y un menor, no era banda, porque era inimputable. Claro, entonces, bueno, se llegaba a esos extremos. Reclutan menores. Quiero compartir otro testimonio, porque así como escuchábamos a Grabois, desde la coalición cívica, algunas voces que me sorprendieron muchísimo, como la de Mónica Frade, argumentaron esto. Con muchas víctimas de hechos que cometieron menores, y por supuesto que... Para mí es una cosa insólita. Dice, yo voy a defender a las víctimas, pero a todas las víctimas. No sé si es que yo interpreto correctamente, si se está refiriendo que víctimas también son los menores que delinquen, porque son víctimas de un sector de la sociedad. Mire, yo le diría a Mónica Frade que víctima hay una sola. Víctima es la que muere en manos de la bala de un delincuente. Se les acabó la impunidad. Vamos con todo. Las hacen, las pagan. Pero el Ministerio de Seguridad está dando los rostros. Pero lo y que los nombres y los apellidos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los jueces muchas veces
actúan ideológicamente. Entonces, en vez de aplicar la ley realmente pensando en la sociedad, pensando en las víctimas de todo esto, tienen una indulgencia hacia los delincuentes. Esto es el falso, el mal llamado garantismo. Ahora, pero podría cumplir. Ahora, una pregunta. No solo- Ayer hablábamos de la posibilidad de que esto sea una tentativa de homicidio por el hecho de que le tire una bomba molotov en la cabeza a un efectivo policial, porque lo vimos al aire. Sí. ¿Está esa posibilidad? Está esa que lo posibilidad, es. por supuesto que Pero tiene los que jueces ser no así. quieren Si aplicarlo. los jueces tienen una actitud indulgente, se olvidan de algo, todos los jueces, o muchos de ellos lamentablemente, que la sociedad necesita saber que el delito se paga, que el delito no puede quedar impune. Entonces, la puerta giratoria, y esto es un llamado que hay que hacer inclusive para la buena aplicación de la ley. ¿Por qué? Una de las razones para no dar las excarcelaciones rápidamente es que no se presenten a la justicia. Todas estas gentes no tienen domicilio, después es imposible encontrarlos, y eso no es un argumento para decir lo voy a dejar preso, Sí, porque a el juez esta tiene que gente no la asegurar el encuentro proceso. nunca Bueno, más. pero, una esperá, función. pero el juez que dice, pienso yo, los tiene detenidos, perfecto, dice resistencia a la autoridad o Agravada y daños agravados. por tirarle a un policía Mínimo. una piedra o lo que sea. Pero si es de 2 meses a 2 años y es excarcelable, ¿lo liberan? No, Bueno. porque ¿Por ahí, qué? bien como dice el doctor, vos tenés que aplicar ahí el asegurar el proceso y el juez puede argumentar que una persona para asegurar ese proceso tiene que quedar detenida y en todo caso los pueden morigerar después con un arresto domiciliario, pero vos te tenés, a ver, hay que demostrar que la justicia funciona. Bueno, hasta acá no ha y- funcionado. no ha De los funcionado 20 de las marchas y el violentas que próximo tuvimos debate entran los y vas a tener salen. de vuelta, ¿sabes Y por sí. qué? Porque quedaron 11 detenidos. Bueno, pero Mira, nada la más. semana que viene van a tratar el mismo proyecto en diputados para darle sanción definitiva. Imagínense Tal lo que va a cual. hacer. Por esa razón tiene que aprobarse rápidamente el Código Penal nuevo, la reforma del Código Penal. Porque allí se va a ver que un montón de penas que quedaron absolutamente desactualizadas, por ejemplo, los delitos de corrupción, que son de los delitos más graves, tienen una pena mínima, tienen una pena menor, que muchas veces impide condenarlos a una pena de prisión. Todo eso tiene que cambiar, pero es Y espere, en manos doctor del Jerome, y Congreso. un dato me hizo acordar, la celeridad de la justicia. Ayer conocimos de la detención de Claudio Uberti, el famoso ex titular de Locovi durante el gobierno de Néstor Kirchner, que fue condenado por el contrabando grabado, la valija de Antonini Wilson con los $800.000 que venía de Venezuela. Pasaron 19 años. 19 años. Y 19 años después ya la sentencia pasó a no tener actualidad para la gente. Como me acuerdo el caso de Menem, 25 años después, o sea... Bueno, cuando... una de las causas contra Menem, el paso del tiempo hizo que cayera, no Exactamente. Escribió por paso del tiempo, creo que se llama, ¿no? Creo no sé que si fue tiene que la haber causa de una armas. responsabilidad de los jueces. ¿Por qué? Porque si la tienen los arquitectos, los abogados, los médicos, tienen responsabilidad profesional, ¿por qué los jueces no tienen responsabilidad profesional cuando Doctor incumplen Jerome, la con lo que tienen, hacen? está el jury, pero El ¿qué deber pasa en de el jury? cuidado, lo que dice el doctor del deber de cuidado Pero de cada perdón, en uno. los juris de enjuiciamiento a los Sí. jueces como Axel López, ¿Y qué hacen los jueces? los exoneran a Y todos, después, ¿no? ¿qué hacen? Te renuncian para no quedarse sin la jubilación y se van a la casa. Como Yarvide. Exactamente. Pero además responsabilidad civil. O sea, que puedan ser condenados, porque por ejemplo, un juez deja en libertad como sucede, pero sin corresponder a una persona que sale y mata a continuación, que tiene 15 entradas anteriores, o sea, que le dieron libertades por dar a troche y moche. ¿Quién es responsable? El juez que le dio la libertad cuando no corresponde. ¿Por qué ese juez no va a ser responsable civilmente de esa muerte? Bueno, que el día que alguno lo sea, van a puedo pensar asegurar dos veces. que se van a Yo pensar siempre dos digo, veces. tiene la lapicera muchos manchada con sangre. ¿Cómo calificás o tipificás a un tipo o una señora, no sabemos quién fue el delincuente que lo hizo, que agarra un macetero desde la altura, desde un edificio, y se la tira por la cabeza a un policía? Y lo peor es que esa persona va a quedar en libertad si la encuentran inmediatamente, Bueno, con los démosle mejores provecho. argumentos o con los peores argumentos, y la gente, toda la gente va a tener una sensación de que acá puede hacer cualquiera lo que le da la gana.
Esto es olvidarse de la víctima, olvidarse de la sociedad. Nunca, nunca la izquierda, lamentablemente, nunca los gobiernos que hemos tenido hasta hace poco se ocuparon de la víctima, se ocuparon solo del victimario. Y hay algo que es, hay que decirlo con todas las letras, el victimario, el que comete el delito, elige serlo. La víctima nunca elige serlo. Totalmente. Realmente lo que hace Vallejo, que transforma una empresa dedicada a todo el tema de las cripto, la blockchain, y la transforma en lo que se llama una PSP, que es prestadora de servicios personales, A ver, y que otra opera cosa. directamente con Hay una una- billetera hay digital. una Sí, Jenny, demora. Otra cosa que le Espera, llama la atención sí. tanto a la fiscal como al juez Incardona es la cantidad de mensajes que había pidiendo las llaves de la costa. ¿Qué son las llaves de la costa? Los depósitos que ellos habían contratado en Villa Gesell, donde básicamente esconden un montón de información. En esos galpones se encuentra un montón de información que es lo que se va a tener que analizar ahora. Entonces, Ahora- eso es lo que llama la atención. Quería decir algo, Nos doctor Gerón. preguntamos, toda esta demora en la instrucción, en la investigación, conspira contra el éxito, porque ¿qué se puede encontrar ahora que no se haya escondido en galpones, en casas? Porque si es una mafia la que está atrás de esto, obviamente, tanto tiempo después, y además no se va a encontrar nada. Y segundo, ¿cómo no hay actuación de la justicia constante? O sea, hechos que a la gente le permitan confiar en la justicia. Se escucha, y no es algo irreal, dice aquí a la AFA y toda la mafia que gobierna y sus aledaños solo van a ser condenados en Estados Unidos. Y acá, por ejemplo, el hecho de que un juez que estaba actuando diligentemente, como el juez Aguinsky, penal económico, se lo saca y aparece un doctor Lugones que está muy vinculado al kirchnerismo, que dice, no, se lo sacamos a este juez Aguinsky, se lo damos a un juez de San Nicolás. O sea, que son medidas obstructivas hechos por los propios jueces. Sí, sí, que hacen que... No va a proteger a la... Hola, David. 10 años, qué sé yo. Bueno, como primera medida, escuchaba estos discursos que son para la tribuna porque realmente ya no tiene sentido, es algo que está remanido, y no solo que está remanido, sino que estamos a contrapelo del resto del mundo. Porque si en todo el mundo existe una edad menor que la nuestra para hacer el régimen penal juvenil, quiere decir que los que estamos de contramano somos nosotros. Creo que tenemos que empezar admitiendo eso. Después que ya está súper debatido, y por ende, esto tiene que salir, va a salir así. Y después, aquí sí, tiene que haber una actuación de programas, tiene que haber una actuación en el que los menores que sean detenidos por cometer delitos sean derivados a distintos programas. Tendrá que haber presupuesto, porque si no se crea esta situación, la ley va a fracasar. Sí, porque sin no duda. es solamente tenerlos presos. Doctor Sigal y doctor Gerón, gracias por haber gracias venido. a ustedes Muchas por la gracias. invitación. Bueno, ustedes saben que se produjeron novedades en relación a el tema de Cristina Kirchner, dos particularmente.